Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Yo no escuché la presentación ahí, Cami, te pido mil disculpas, no lo escuché, pero bueno, me presento para todo el que no me conoce. Mi nombre es Bruno Nicolás, soy licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, egresado de la Escuela Superior de Sanidad, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, la tarde de hoy les agradezco realmente a todos que participen de esta capacitación. La idea es hacer una presentación sobre higiene y seguridad en la construcción. Vamos a hacer un breve resumen de un poco la parte legal, un poco la parte práctica, qué requisitos se deberían tener en una obra en construcción, las distintas miradas que tenemos y bueno, la idea es que al final de la presentación también tomemos unos minutos para todas las preguntas que quieran hacernos, aquellas personas que están estudiando la carrera, las que están comenzando, las que están finalizando la carrera, aquellos que realmente lo hacen por primera vez, están tomando un curso de seguridad y higiene en la construcción, porque tal vez son arquitectos o son estudiantes de arquitectura. Desde ya les agradezco a todos por participar y bueno, 100% disponible para todos, para que me puedan hacer las preguntas. Díganme nomás cuando ustedes pueden ver la presentación. No sé si todos la pueden ver ahí. ¿Alguien que me puede conectar por un audio? No se ve. No, no se ve. Ahora, no sé si todos ya pueden ver ahí la pantalla. Sí, ahí sí. Si me pueden contestar alguno por audio, Cami, así Sí, arrancamos. Sí, ahí sí. Bueno, un poco como le dije, la idea es hablar y charlar sobre un poco la seguridad e higiene en la industria de la construcción, que es un fuerte principal que tenemos en la ciudad de Santa Fe y en todo el departamento de la capital, principalmente una fuente de trabajo muy importante para toda la zona. Como le dije, mi nombre es Bruno Nicolás, ahí tienen mi correo electrónico, tienen mi teléfono celular. Y bueno, la idea es que empecemos arrancando desde lo básico de la industria de la construcción, ver principalmente la parte legal, ver los principales riesgos, cómo trabajarlo y contarle de mi punto de vista, hace ya aproximadamente 12 años que trabajo en la parte de higiene y seguridad, y bueno, transmitirle mi conocimiento, lo que fui aprendiendo, las cosas importantes que se pueden encontrar en la profesión, las cosas buenas, las cosas malas, hay de todo en la profesión, como toda profesión, pero realmente yo estoy muy satisfecho con la profesión que elegí y realmente, a pesar de que hay cosas negras, digamos, entre comillas, también hay cosas muy lindas y objetivos muy lindos para cumplir con lo que vamos a desarrollar en el día a día. Así que bueno, me vi muchísima gente conectada, muchas gracias, muchos colegas que están por ahí conectados, apellidos que los ubiqué rápido, chicos que han tomado distintos cursos que hemos hecho, así que realmente muchísimas gracias por sumarse a la presentación del Centro de Estudiantes, el Centro de Estudiantes también al MNR por invitarme, digamos, a esta capacitación que es muy importante para mí. La idea principal es transmitir ese concepto básico, digamos, como egresado de la facultad, de lo que uno fue logrando, digamos, en estos años y le puede transmitir, porque la idea realmente es que ustedes se queden con un concepto básico y que después abramos un debate, digamos, a micrófono abierto, para que todos hagan las preguntas que sean y lo que le pueda transmitir se lo voy a transmitir, y aquello que hay alguna oportunidad para trabajarlo, lo hacemos sin ningún problema. ¿Bien? Bueno, avanzando un poco entonces, para no demorarnos mucho, vamos a trabajar. Cuando hablamos de construcción, nos referimos muchas veces a diversas formas, combinaciones de cómo hacer o crear cosas, digamos, distintas estructuras a nivel civil. Esas construcciones comúnmente en el ámbito laboral las vamos a distribuir en tres partes. En lo que es una construcción de edificios o obras civiles, construcciones viales, también hacia el tipo de construcción, y construcciones del tipo industrial, que muchas veces, digamos, también hay muchísimo trabajo, digamos, dentro de lo que son las industrias, referido a lo que es todo lo que es la industria de la construcción propiamente dicho. Nosotros por ahí estamos asociados muchas veces a construcción de edificios, construcción civil o
escuelas o obras privadas para desarrollar lo que es construcción. Y realmente el rubro de la construcción vial y el rubro de la construcción industrial es muy amplio y tiene muchísimo también trabajo y mucho enfoque para ejecutar. Hoy vamos a ver pautas principales dentro de lo que es la higiene y seguridad junto con la construcción, pero de todos los puntos que hoy nosotros vamos a ir tratando, podemos abrir una capacitación que dure tal vez 30, 40 minutos de cada tema. Por lo tanto, hicimos un resumen con los chicos del Centro de Estudiantes, del MDR, y realmente tratar de transmitirles eso. Por lo tanto, tenemos, y vamos a hablar hoy, de 3 tipos de construcciones: construcción de edificios, obras privadas, obras civiles, construcción vial y construcciones industriales. Distintos tipos de construcciones que podemos llegar a tener en el rubro de la construcción propiamente dicha. Pero para eso, para enmarcarnos ya dentro del ámbito de la higiene y seguridad, tenemos que enmarcarnos en el marco legal. ¿Por qué nosotros vamos a aplicar higiene y seguridad? Digamos, ¿por qué necesitamos? Para que aquel que lo conoce por primera vez o lo ve por primera vez, digamos, existe en Argentina una ley de higiene y seguridad, que es la 19.587, creada en el año 72, y que fue promulgada por primera vez o puesta en vigencia por el decreto 351 del año 79. Pero lo más importante que nos dice, digamos, la ley de higiene y seguridad, son 3 ítems, digamos, que son los 3 incisos en el artículo 4 de A, B y C, digamos, que realmente lo que nos invita o lo que obliga a esa legislación es a proteger la vida de todo trabajador, ya sea en el ámbito de la construcción, como en el ámbito industrial, como en el ámbito del agro, como en el petróleo, como en el rubro del gas. Por lo tanto, acuérdense que la ley de higiene y seguridad no es que trabaja solamente para una industria en particular. La ley de higiene y seguridad es la ley madre, donde todo decreto para distintas actividades van a surgir. La que la pone en vigencia realmente es el decreto 351 en el año 79. Y hay algo muy importante para nosotros como profesionales, que es el inciso B de ese artículo, que dice prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos, digamos. Es importante que nosotros sepamos que vamos a trabajar sobre los riesgos que puede llegar a haber en distintos tipos de industrias, ya sea producción, como vamos a ver hoy, como también, digamos, en el rubro industrial, en el rubro del agro, en el rubro del petróleo, etc. Bien, entonces, decimos que la ley madre donde nosotros nos vamos a basar y donde muchas veces se toma, digamos, para que se regularice y se legislice, el tema de la higiene y seguridad, es la ley de higiene y seguridad. Es la madre donde toda normativa para regular una actividad va a surgir. Por lo tanto, ¿qué tenemos en la industria de la construcción? En la industria de la construcción, ahí está, tenemos lo que es el decreto reglamentario 911. Muchas personas lo conocen, recuerden que lo pueden buscar, decreto reglamentario 911 del año 1996. Fíjense de que desde que se creó la legislación hasta que la legislación se puso en vigencia pasaron aproximadamente 6 años, entre el 72 y el 79, pero recién para que llegue a la industria de la construcción llegó en el año 96. ¿Por qué llega en el año 96? Porque en el año 95 se empieza a escribir la ley de prevención de riesgo de trabajo, la 24.557. ¿Qué hace la ley 24.557? Crea la figura de las ART. Las ART son las aseguradoras de riesgo de trabajo que las empresas pueden llegar a contratar para cubrir todos los gastos que tengan por un accidente de trabajo. Por lo tanto, como se crean las ART, ellas empiezan a solicitar que se creen distintas normativas para que las distintas industrias que están en el marco de la legislación argentina comiencen a cumplimentar, digamos, distintas normas técnicas. Y es por eso que en el año 96 se crea el decreto reglamentario 911 sobre la industria de la construcción. Desde el decreto 911, para que todos sepan, surgen muchísimas resoluciones, como ustedes pueden ver ahí, en estos últimos 20 años aproximadamente, donde fueron surgiendo, por ejemplo, resoluciones importantes como la 51 del 97, la cual habla de cómo presentar un aviso de obra para una construcción, cómo preparar y presentar un programa de seguridad. La resolución 231 del 96, que habla sobre
todo lo que es responsabilidades del empleador, horas profesionales, cómo conformar un legajo técnico de obra, qué es lo mínimo que debe tener un legajo técnico de obra, todo desde el punto de vista de higiene y seguridad. La resolución 35 del 98, que habla de un programa de seguridad único, ya sea para las contratistas principales o los comitentes de una obra en construcción. Después tenemos la resolución 319, que nos habla de contratistas principales y programas menores para obras que duren menos de 7 días. Tenemos la resolución 953, que habla de todos los espacios confinados que podemos llegar a tener dentro de la industria de la construcción. Y últimamente han surgido la resolución 550, que habla de todas las normativas técnicas y requisitos para demolición, excavaciones de subsuelo, submuraciones. Tenemos también la resolución 503, que habla de una excavación a cielo abierto. Son todas resoluciones que a mí me van marcando distintas cuestiones técnicas que como profesional en higiene y seguridad o como técnico en higiene y seguridad debo tener presente a la hora de ejecutar mi actividad profesional. Bien, otra muy importante es la resolución 3068, una de las más nuevas que tenemos, que es también todo el trabajo con presencia de tensión hasta 1000 volt. ¿Qué pasa si en mi actividad o en mi construcción yo tengo que ejecutar una actividad con tensión? Eso es un tema muy importante, digamos, a considerar la parte de seguridad eléctrica. Tenemos la nueva y la última resolución que se emitió ligada a la industria de la construcción, que es la resolución 42 del año 2018, que habla de todo lo que es manipulación de bolsa de cemento, que a partir de 25 kilos yo tengo que tener una ayuda mecánica para trabajar en la construcción. Por lo tanto, tenemos un decreto reglamentario bastante interesante, bastante amplio con respecto a normas, y es nuestra obligación por ahí como profesionales, digamos, tenerlas presentes. ¿Por qué motivo? Primero y principal, porque cuando tenemos un accidente o cuando tenemos una inspección, ya sea ministerial o de la RT o de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, son los que primero nos preguntan es sobre este tema, cómo está el cumplimiento legal de la compañía. Y yo siempre recomiendo como profesional, lo primero es analizar todas las resoluciones y decretos que tengan en la industria que ustedes van a trabajar y tratar de hacer como una capa legal a la compañía o a la empresa donde ustedes estén trabajando. Es decir, lo primero que busco es tratar de regularizar toda tu situación legal para el día de mañana, ya vamos a ver más adelante en un ejemplo, digamos, la compañía, si tiene una situación, digamos, no prevista, como un accidente, una enfermedad profesional o un juicio, digamos, de algún empleado hacia la empresa, esté cubierta legalmente. Y eso es nuestra responsabilidad como asesores de higiene y seguridad, como equipo de higiene y seguridad, si soy un técnico de una empresa, recomendar para que todo el marco regulatorio a nivel legislación argentina esté cubierto dentro de la empresa. Es muy importante que nosotros podamos, digamos, tener un estatus en la empresa de esta matriz legal. ¿Qué se cumple, qué no se cumple, qué plan de acción surge sobre un punto, sobre el otro? Por lo tanto, yo siempre digo que cuando nosotros tenemos los papeles de regulación legal bien ordenados y bien completos, abre muchos paraguas y nos deja muy tranquilos a nosotros actuando, digamos, desde el punto de vista profesional. Pasando a algo que para mí es muy, pero muy importante y que siempre me gusta, yo ahora una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, me gusta un poco leer estos artículos del Código Penal. Una vez me lo enseñaron a mí en legislación laboral y realmente es muy importante, digamos, y lo dejo a modo de conciencia, a modo de que realmente tanto el 84, el 94 para mí es uno de los más importantes porque me dice que se impondrá prisión o una inhabilitación profesional a aquella persona que, por negligencia, impericia o arte de su profesión, no cumpla, digamos, con lo que realmente debe hacer y le cause daño a una persona, digamos, tanto en el cuerpo como en la salud, ya sea un accidente o una enfermedad profesional. Entonces nosotros hoy por hoy, al salir, una vez que nos egresamos, una vez que tenemos nuestra matrícula, una vez que salimos al ámbito laboral, tenemos una responsabilidad, digamos, muy importante, digamos, y desde el punto de vista civil y penal, digamos. Nosotros hoy como profesionales, si no cumplimos con lo que realmente nos pide, digamos, la legislación, podemos llegar a tener, digamos, y algo más para decirle un poco más profundo. Ya hay casos
de responsables de higiene y seguridad, de supervisores de obra, de directores de obra, que están imputados civil y penalmente, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la provincia de Santa Fe. Los primeros casos fueron allá por el 2008, 2009, y cada vez, digamos, eso marcó jurisprudencia para que cada vez que hay un accidente laboral, digamos, siempre se trate de imputar a los responsables de seguridad, se trate de imputar a los supervisores, a los directores de obra. Por lo tanto, esto va un poco ligado al punto anterior que estaba marcando es muy importante que como profesional uno tenga todas las evidencias del cumplimiento regulatorio legal y a su vez, digamos, si hay algo que no se está cumpliendo, porque no crean que salimos afuera, lo pedimos y en una semana lo cumplimos, porque realmente el punto de vista práctico de la profesión nos dice que muchas veces no todo es de un día para el otro, pero por lo menos desde mi punto de vista profesional lo que yo tengo que hacer es tener una evidencia que recomendé el cumplimiento de eso. Y que en el caso de que sea algo muy crítico, vamos a hablar, no tengo arnés para una persona que está trabajando a 3, 4 metros de altura, y ver de qué manera, digamos, yo puedo parar esa actividad, porque si no, ahí sí voy a estar, digamos, incumpliendo, digamos, una ética profesional también. Por más de que la empresa no esté cumpliendo, digamos, con entregarle el arnés de seguridad, si yo veo personalmente que lo está mandando a hacer esa actividad en altura, es muy importante que yo tenga que intervenir para decir que no, cortemos esta actividad, porque realmente si vos te pasa algo, primero está tu salud, segundo está la responsabilidad civil de la empresa y la responsabilidad penal, y tercero también está mi responsabilidad civil y penal como asesor de higiene y seguridad. Por lo tanto, lo hago a modo de resumen, que siempre me gusta realmente leerlo, y me gusta cada tanto recordar de que yo tengo una responsabilidad ante la sociedad civil y penal por cualquier cosa que no cumpla con mi profesión. Bien, aviso de obra. Aviso de obra, para que todo aquel que no lo conoce o lo ve por primera vez, el aviso de obra es un formulario, ahí puse un ejemplo, incluso ya es una RT que no figura más, es una RT vieja, pero lo puse porque el formato es para que todos lo conozcan. Es un formulario donde yo detallo, digamos, a la RT le doy aviso de que con mi empresa voy a arrancar una obra con ciertas características, ya sea con características de trabajo en altura, voy a hacer una obra de arquitectura, voy a hacer un edificio, ya sea una escuela, voy a hacer un hospital, voy a hacer una obra de ducto, voy a hacer un montaje metalmecánico. Le doy un aviso a mi RT, digamos, de que voy a arrancar. Es el primer aviso que yo le doy. Comúnmente tengo que hacerlo a este formulario 5 días, digamos, por requisito legal, 5 días antes de que arranque, digamos, la obra. ¿Pasa eso en la realidad? A veces sí, a veces no. A veces, y hay muchos chicos de lo que yo vi ahí que estaban en el inicio de la capacitación, de que hoy por hoy están trabajando ya en algunos lugares. Y a veces el encargado de obra te dice, mañana vamos a tal obra. Y vos tenés que preparar todo. Lo importante es siempre estar preparado, digamos, para esas circunstancias. Lo ideal es planificar con tiempo de anticipación las obras. La realidad, hay que decir la verdad, es que hoy tenemos situaciones donde se preparan, y empresas que trabajan muy bien de eso, pero también las empresas que trabajan muy bien tienen obras que le llamamos a veces espontáneas o obras rápidas que salen de un día para otro, y tenemos que estar preparados para, por nuestra RT, tener un buen feeling y un buen feedback, digamos, para decir, te saco urgente este aviso de obra, te presento el programa de seguridad rápido para poder, digamos, comenzar con la actividad. Obviamente, nosotros no podemos arrancar una obra si nosotros no tenemos el aviso de obra presentado. Es un requisito legal. Ahí nosotros en el aviso de obra podemos marcar fecha con que va a arrancar la obra, podemos informar a la RT una suspensión de una obra, como ustedes ven aquí. Incluso si ustedes dicen, informamos que vamos a trabajar con la obra desde enero de 2020 hasta mayo de 2020, nos agarró la pandemia en el medio, tuvimos que suspender por un tiempo la obra, yo puedo dar un aviso de extensión, es decir, no la voy a terminar en mayo, la voy a extender hasta octubre del 2020, por lo tanto puedo hacer un aviso también de extensión a través de este formulario. Este formulario es que se denomina aviso de obra y debe ir siempre firmado por el empleador y debe ir firmado una recepción por parte de la RT.
Hoy hay muchas ART que ya esto lo tienen de forma online, pero hay algunas todavía que lo trabajan a través, digamos, de formato papel. Pero la gran mayoría ya lo tiene, digamos, digitalizado este formato de aviso de obra. Es el formulario donde yo le doy el primer aviso a mi RT de que vamos a arrancar con una obra, ya sea en mi empresa, dentro de mis instalaciones, o que mi empresa se va a dirigir a hacer un montaje en alguna otra parte, digamos, de la provincia o del país, etcétera. Bien, continuamos, más allá del aviso de obra, vamos a hablar un poco del programa de seguridad. Ya el programa de seguridad, y un poco como lo dice el encabezado, es una descripción un poco más detallada, digamos, de todo lo que yo voy a hacer en esa obra que le avisé en el aviso de obra a la RT. En el aviso de obra hice un primer aviso, y en el programa de seguridad yo ya debo sí o sí hacer toda una descripción más minuciosa de qué es lo que vamos a ejecutar, cuáles van a ser las tareas, cuáles van a ser los riesgos que tengo presentes, qué plan de capacitaciones voy a tener para el personal, cuándo yo debo presentar un programa de seguridad, porque eso está legislado en la resolución 51, cuando yo tenga una excavación, cuando tenga una demolición dentro de la actividad, cuando tenga una construcción que supere los 1000 metros cuadrados, o cuando tenga dentro de la obra alturas que superen los 4 metros de altura desde la cota cero. También cuando haya proximidades, tareas cerca de líneas que estén energizadas en media y alta tensión, o en aquellas obras que la RT me diga, mirá, me parece que es una actividad crítica la que van a ejecutar, necesito que hagas un programa de seguridad. Por lo tanto, acá van a ver mucho que también el programa de seguridad en muchas multinacionales y en muchas empresas se tomó que toda empresa tiene que presentar su programa de seguridad. Y a veces las RT rechazan los programas de seguridad porque tiene que encuadrar dentro de estos ítems, digamos. Y está bien, porque esto es un tema que está legal. Para que sea programa de seguridad tiene que estar en estos ítems. En caso de que no sea programa de seguridad porque está fuera de estos ítems, lo que muchas veces se hace es un procedimiento de trabajo seguro con todo el mismo formato que tiene un programa de seguridad. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, como responsables de seguridad o como equipo de trabajo en el área de higiene y seguridad, sepamos de que si a veces tenemos un rechazo del programa de seguridad presentado, es porque muchas veces no encuadró dentro, digamos, de estos ítems que se solicitan por legislación argentina para que sea un programa de seguridad. En el programa de seguridad, voy a poner dos ejemplos aquí, nosotros podemos tener un programa de seguridad que sea para obras cortas y repetitivas, que es bajo la resolución 319. Hoy le decía, digamos, cuando yo tengo una actividad, ejemplo, una persona que coloca vidrios en los edificios, tal vez va 2 días y después por 2 o 3 meses no viene, vuelve a poner otro. Son obras repetitivas y de corta duración que duran menos de 7 días y se ejecuta un programa bajo la resolución 319. En cambio, cuando la actividad ya va a durar más de 7 días, yo tengo que tener 2 situaciones, puedo tener. Ejecutar un programa de seguridad bajo resolución 35, que es cuando yo soy el contratista principal o el comitente de la obra. ¿Qué quiere decir el contratista principal? A mí la empresa X contrata a la constructora Y, y la constructora Y es la que se hace cargo de todas las obras. Todos los subcontratos que haya en la obra vienen por esa contratista principal, que es la contratista Y, como le decía recién. Cuando yo figuro como empresa, como comitente, es que yo hago distintos subcontratos con muchas empresas, digamos, tercerizadas, que una va a pintar, una va a colocar el vidrio, la otra va a hacer mampostería, la otra va a hacer excavación. Entonces, de esa manera, yo como empresa debo hacer un programa, como comitente, debo hacer un programa bajo resolución 35. Y por lo tanto, cada empresa que yo subcontrato va a hacer un programa de seguridad bajo 319 si su actividad dura menos de 7 días, o bajo resolución 51 si ese programa va a durar más de 7 días, digamos, dentro, digamos, de lo que es la actividad contratada y programada. Por lo tanto, ese programa de seguridad es obligatorio que tenga, sí o sí, todos los datos de la empresa, qué aseguradora trabaja, con qué aseguradora trabaja, cuáles son los datos de los profesionales. Y profesionales digo, responsable técnico de la empresa,
con número de matrícula, ya muchas empresas hoy lo están pidiendo con número de matrícula, no es requisito dentro del director de obra que tenga número de matrícula, pero muchas ART ya lo están pidiendo. Tiene que tener la firma del empleador que se haga cargo por ese programa de seguridad, y tiene que tener la firma del responsable de higiene y seguridad de la empresa también. Por lo tanto, esto es un poco, digamos, las dos resoluciones o las tres resoluciones que podemos llegar a tener dentro de los programas de seguridad. Y todo programa de seguridad debe estar aprobado para poder comenzar con una actividad, digamos, dentro de la obra en construcción. De otra manera, lo que nosotros estamos haciendo es comenzar una actividad sin, digamos, que la ART nos haya aprobado el programa de seguridad. No, pero arrancalo, ya tenemos el recibido de la ART y demás. Algo que puede pasar mucho, digamos, en la diaria de las obras en construcción. Pero si vos arrancás con el recibido, tenés un accidente en el medio entre que lo recibe la ART y lo aprueba, esa ART va a decir, comenzaron con una actividad que todavía por nosotros no estaba aprobada. Y te van a decir de la empresa, pero ya pusimos el aviso de obra, pero ya tenemos el recibido. El recibido no implica conformidad. Las ART, como digamos ente controlador en las partes de higiene y seguridad, también tienen la obligación de hacer un análisis detallado de toda la información que están ahí. Y le digo porque también en alguna experiencia me ha pasado que trabajé, digamos, como asesor en aseguradora de riesgo de trabajo, y a veces te presentan un programa de seguridad apurado y cuando lo ves en detalle pertenece a otra obra o habla de riesgos que no están en esa obra. Entonces eso es potestad de las ART hacer el análisis. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación como responsables de seguridad de juntar toda la información necesaria, ya sea memoria técnica de la obra, se van a hacer demoliciones, se van a hacer excavaciones, consultar con el equipo técnico de la obra, consultar con el ingeniero civil, consultar con el arquitecto, consultar con el empleador, qué tipo de actividad van a ejecutar, digamos, dentro de lo que es, digamos, la obra que se va a desarrollar o que se va a empezar a planificar. Muchas veces hay empresas constructoras cuando se trabajan proyectos grandes, con tiempo esto ya se empieza a ejecutar y tenemos más, digamos, más margen de maniobra, le decimos en la práctica. Pero realmente cuando te dicen a veces de una semana para otro, ahí tenemos que concentrar mucha energía, digamos, con la finalidad de conseguir memoria descriptiva, planos, digamos, de qué es lo que se va a ejecutar, analizar, digamos, los riesgos. Ahora vamos a ver un poco cómo analizar los riesgos y demás. Ver qué riesgo vamos a tener por etapa, qué medidas preventivas vamos a poner por riesgo, qué plan de capacitación vamos a armar para todo ese personal que viene ejecutando. Analizar si el personal que va a ejecutar esa obra ya viene de alguna obra que hizo lo mismo o es todo un equipo nuevo que hay que formar. Cuando son obras pequeñas, muchas veces las empresas constructoras van moviendo el mismo equipo que muchas veces está capacitado, digamos, en distintos riesgos. Pero a veces cuando son obras de gran magnitud, como un ejemplo, la ejecución del casino cuando se hizo ya por principio del 2000, y realmente había gente de todas partes del país, grupos de 50, 60 personas trabajando, lo mismo pasó en la termoeléctrica. Por lo tanto, a veces hay gente que tiene conocimiento de la industria, de la construcción y de los riesgos, y a veces hay cuadrillas que son muy nuevas y no conocen, digamos. Entonces hay que hacer foco, digamos, para poder generar buenas capacitaciones y prevenir, digamos, accidentes de ese tipo. Entonces esto es un poco de las distintas situaciones que podemos llegar a tener de programa de seguridad. Les aclaro que finalizada la presentación hacemos todas las preguntas, aclaraciones, dudas, por ahí si me quieren hacer una consulta no hay ningún problema. Bien, las principales fallas que podemos llegar a tener en un programa, tanto en el diseño como en la implementación de un programa de seguridad, es la falta de compromiso. Realmente hay empresas hoy que lo ven como un papel y no lo ven, digamos, como realmente la importancia que tiene. Dicen, lo hago o contrato a un ingeniero o un licenciado en higiene y seguridad para que realmente me haga el papel y yo pueda ejecutar la obra. Y eso realmente es donde se ven las principales fallas y después posteriores accidentes muchas veces. La falta de instrucciones adecuadas. Muchas veces, digamos, no hay una buena comunicación, tanto el 2 y el 3 se relacionan mucho entre el equipo técnico que está diseñando la obra y el responsable de seguridad. Y a veces hay etapas que
el responsable de seguridad dice, no, primero van a hacer esto y, por ejemplo, primero van a hacer los montajes de los hilos rasos y después van a hacer la parte eléctrica. Y capaz que es al revés, primero hacen la parte eléctrica y después, digamos, los montajes de los hilos rasos. Por lo tanto, las etapas dentro del programa de trabajo, las capacitaciones que tiene que tener el personal pueden ser distintas. Entonces yo creo que muchas veces hay también accidentes, principalmente en todo ámbito laboral, por falta de comunicación. Yo digo que se debe hacer de aquella manera, pero el de producción lo agarró de otra manera y el de ingeniería había dado otra orden. Entonces, si no tenemos una buena fluidez de la información, terminamos muchas veces fallando en la ejecución del programa de seguridad. La falta de planificación, la falta de disciplina en el cumplimiento del programa de seguridad. El programa de seguridad, chicos, realmente hace sentido si yo lo ejecuto a conciencia, doy esa información al personal y exijo que se cumpla con lo que pedimos en el programa de seguridad. Hay alguna obra que en el interín, hay alguna etapa, perdón, que en el interín puede llegar a variar. Tal vez la planificamos y después como se dio la obra tuvimos que modificarla. No hay problema, pero el tema es no ejecutar una actividad que no la teníamos, digamos, dentro de la plan del programa de seguridad. Y muchas veces lo que me pasaba cuando estábamos a veces auditando el tema del programa de seguridad es que vos le decías al encargado de obra, el programa de seguridad lo tenés, sí, acá está, te daban el papel, perfecto, aprobado, todos los sellos. Digo, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? No sé, es un papel que me dicen, que me dan a mí por si viene el Ministerio de la RT. Y un encargado de obra y un equipo de trabajo realmente tiene que saber el motivo de qué hay adentro del programa de seguridad. Porque ahí adentro hay pautas, ya sea de disciplina, de orden, de seguridad, lo cual va a hacer de que él no se accidente. Ahí le va a decir cuándo tiene que entrenarse, cuándo lo va a visitar la RT. Todas esas informaciones están ahí adentro del programa de seguridad. Entonces es muy importante, digamos, que nosotros cuando recibamos el aprobado entrenemos al personal en base a lo que dice ese programa de seguridad. Bien, ahí lo puse como un trabajo bien hecho, asegura la calidad y aún más, digamos, la seguridad de ese equipo de trabajo. Pasando un poquito, legajo técnico. ¿Qué tiene que tener, qué no tiene que tener un legajo técnico? Principalmente acá hice un pupurrí entre lo que es la legislación y lo que nosotros creemos desde el punto de vista práctico que hace sentido que tenga un programa de seguridad. Datos del profesional interviniente, el aviso de obra presentado y aprobado, el programa de seguridad aprobado. Comúnmente el consejo acá que yo les doy es, si ustedes tienen todo esto en original, una copia en el legajo técnico de la obra y el original en las oficinas de la empresa. ¿Por qué? Porque con el interín de la obra, por ahí se humedece, se moja, se mancha, se rompe. Por lo tanto, es muy importante, digamos, de que siempre tengamos una copia en obra. Entonces, dato del profesional, aviso de obra, programa de seguridad, cartel de obra. Hoy es un tema legal en la provincia de Santa Fe, digamos, tener el cartel de obra con todos los profesionales intervinientes. El afiche de la RT, hay una resolución que es la 70 del año 97, no es una resolución nueva, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que a mí me obliga a exhibir un cartel que le indique a los empleados qué RT ellos están afiliados, a qué RT ellos están afiliados. Todo el ciclo de capacitación del personal tiene que estar en el legajo técnico, el registro de entrega de elementos de protección personal, las constancias de visita del profesional de higiene y seguridad y de la RT, los centros médicos, digamos, a dónde derivar en caso de un accidente, distintos controles operacionales, ya sean controles de máquinas, controles de slinga, controles de elementos de seguridad, controles de escalera, el relevamiento general de riesgo, la resolución 463, digamos, es muy importante, digamos, que nosotros tengamos la declaración ahí y el relevamiento de agentes de riesgo también. Digamos, es muy importante que si nosotros una vez al año renovamos nuestro contrato de la RT, comúnmente la resolución dice que 45 días antes de lo que es la renovación del contrato con la RT, yo debo presentar una declaración jurada, que es ese relevamiento general de riesgos laborales. Y a su vez, una vez por año, si yo tengo gente, personal, expuesta a un cierto, digamos, contaminante, ya sea físico, como ruido, polvo, etcétera, tengo que hacer una declaración diciendo tengo a tal colaborador expuesto. Comúnmente esto se hace cuando yo lo tengo expuesto con una antigüedad mayor a un año. Bien. Después también los resultados de todas las mediciones de obra, ya sea
control de agua potable, ya sea los análisis físico-químicos y microbiológicos que nos pide la legislación, las mediciones de ruido, de iluminación, las mediciones de puesta a tierra, digamos, que hoy por hoy se ve que hay bastante oportunidades todavía en las obras en construcción de hacer las mediciones de puesta a tierra. Las mediciones de prueba hidráulica de los equipos sometidos a presión. Hoy tenemos obras en construcción o obradores que tienen calderas, por ejemplo. Todos los obradores de construcción vial tienen una caldera, muchas veces para calentar el asfalto. Esas calderas tienen que estar con los análisis de espesor, con los análisis de prueba hidráulica, tienen que estar inscritas en la EPE. La EPE en nuestra provincia es el ente que regula todo lo que son equipos sometidos a presión. Por lo tanto, es muy importante que todos esos resultados anuales que nosotros tengamos, lo tengamos dentro de lo que es, digamos, nuestro legajo técnico de información. Así que eso es un breve, digamos, resumen de situaciones que tenemos que tener presente dentro de nuestro legajo técnico. Y acá vuelvo a algo que dije al principio. Tener organizada esta información hace que nosotros trabajemos mucho más tranquilo, digamos, dentro de la obra. Porque cualquier situación que pasa, nosotros tenemos preparada la documentación legal que cubra a la compañía y a la empresa. Es decir, tengo una persona que se cortó la mano, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hacemos toda la investigación y después me dice el ministerio, bueno, ¿usted le entregó elementos de protección personal? Sí, aquí tiene. ¿Usted lo capacitó? Sí, aquí tiene. ¿Usted tiene los controles de todos los cutters de seguridad que usan? Sí, aquí tiene. Digamos, hay distintas situaciones, digamos, lo ideal es que no tengamos accidentes, pero eso es el mundo ideal. Accidentes van a surgir y vamos a ver por qué en la construcción ahora más adelante. Accidentes siempre va a haber, pero lo que tenemos que buscar es que sean lo menos posible y de menor gravedad. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar dentro de la gestión de higiene y seguridad. Para eso, yo siempre hago hincapié y tomo, digamos, al final de todo lo vamos a ver, un consejo que me dio un profesional cuando yo empecé a trabajar, digamos, y siempre trato de transmitirlo, porque es un poco mi vocación, digamos, de ir transmitiendo lo que uno fue aprendiendo, lo que uno va aprendiendo, digamos, en el ámbito laboral. Buscar primero entender para luego ser entendido. A veces nosotros salimos con el manual acá abajo y me ha pasado a mí y querés salir a exigir todo lo que dice la ley de higiene y seguridad. Hicimos 3 pasos afuera de una industria y te das cuenta de que, hay muchas cosas que la teoría dice una cosa, en la práctica hay otra, ¿cómo lo ejecuto? Y para mí, lo más importante y donde uno fue aprendiendo cada vez más y donde uno se nutrió mucho es a través de hablar con la gente que está en las obras en construcción, con la gente que está hace mucho tiempo, por qué ejecutan de esta manera, empezar a conversar cómo haces esta actividad, involucrarte, digamos, no imponerle a veces, mañana a las 3 de la tarde tenemos la capacitación de uso de elementos de protección personal, y capaz que el encargado está fundiendo una losa, y vos decís, no te va a dar ni tronco de bolilla para hacer una capacitación porque el tipo está fundiendo una losa y a él le pagan por hacer la producción. Lo que nosotros tenemos que ir buscando de a poquito es entender su ritmo de trabajo, entender de que tiene momentos de mucho pico de trabajo y hay momentos que puede, digamos, darnos un momento para una capacitación, preguntarle cómo ejecutan las actividades, cómo podemos mejorar un riesgo. Yo le puedo asegurar, chicos, que muchas de las soluciones que hoy en día se ejecutan de higiene y seguridad fueron ejecutadas y diseñadas por la gente que hace la actividad. Ellos están 8 horas y a veces desde los 13 años ejecutando actividad en la construcción. Por lo tanto, la conocen, saben muy bien los riesgos. ¿Pasan accidentes? Sí, pasan accidentes. Pero realmente nosotros entendiendo, digamos, cómo ellos trabajan, cuál es su situación, comentándole, preguntándole, digamos, vamos a llegar a muy buenos resultados. Si nosotros queremos imponer, y se lo digo por una experiencia propia que me pasó en el ámbito industrial, no en la construcción, a veces uno quiere imponer algo y choca de frente. Y choca y realmente se empiezan a cerrar muchas puertas en ese sentido. Entonces yo no quiero, digamos, y por eso lo transmito, de que a ustedes les pase exactamente lo mismo. La idea principal es que hablen con la gente. Obviamente hay gente con la que vos podés hablar 1, 2, 3 veces, 4 veces y hay situaciones que se tienen que poner más tensas porque realmente no todos son buenos también en el ámbito laboral. Hay gente que rehace el cumplimiento normativo. Pero yo creo que buscar, primero entender para luego ser entendido es fundamental. Cuando vos lo haces parte de los problemas a las personas,
la solución mucho más rápido. Avanzando un poquito, entonces, esto es muy, pero muy importante. Dar el ejemplo cuando yo ejecuto una actividad. Esta foto la tomé allá por el año, todavía estaba estudiando, estaba en la foto de la facultad, y la tomé y me pareció muy, muy loco los problemas que había habido en esa obra. Digamos, estaba estudiando, yo mirando me acuerdo por la ventana y saqué un par de fotos porque este era el supervisor del equipo. Fíjense en dónde estaba sentada la persona. Estaba sentada a punto de caer al vacío. Por lo tanto, nosotros como supervisores, como técnicos de obra, como responsables de seguridad, somos los que tenemos que dar el ejemplo de qué es lo que se tiene que cumplir. Si a mí como técnico o como licenciado me ven no cumplir el uso del casco, y automáticamente, digamos, la gente no lo va a utilizar. Si el responsable de seguridad no lo utiliza, si mi encargado no lo utiliza. Fíjense ustedes aquí en la foto de la derecha. Todo el equipo trabajando en un montaje de ducto importante y demás, vino una persona, digamos, de alto rango del poder político e ingresó sin casco a la obra. Fíjense, acá lo tienen. ¿Por qué? ¿Por qué esa situación? Tiene que ser para todos. Nosotros, a veces, cuando tenemos un grado, digamos, de importancia en la obra, como ser técnico de obra, como ser el auxiliar de obra en seguridad, como ser el responsable en seguridad, tenemos que dar el ejemplo, digamos, ante todas las líneas, digamos, que están ejecutando, ya sea operarios, supervisores, capataces, director de obra, de buena manera, pidiéndole, che, tenemos que dar el ejemplo, pongámonos el casco, che, tenemos que usar el chaleco de seguridad, colocate tu chaleco para que te puedan ver en la obra. No. Dar el ejemplo es lo principal para que los otros, digamos, cuando nos vean a nosotros, no nos puedan replicar nada y realmente se empiece a lograr la cultura de seguridad. Bien. Peligros en obra. Vamos a hablar un poquito de algunas situaciones de peligro, riesgos, los principales riesgos que podemos llegar a tener en una obra en construcción. Yo creo que lo que ustedes ven acá es lo que para mí yo considero más riesgoso dentro de una obra en construcción. Ustedes ven aquí una obra a la izquierda, ven una casa, digamos, que está por empezar a ejecutarse una obra, la casa en ejecución y la casa terminada, a la derecha. Por lo tanto, para mí, lo más lindo que hace la construcción es el gran dinamismo que tiene. Eso la hace muy riesgosa, porque hoy tenemos una casa, después tenemos una etapa en construcción y después tenemos una casa. Y lo mismo pasa cuando vamos haciendo un edificio. Hoy tenemos una pared, mañana la tuvieron que tumbar, mañana vino el electricista, pasado pasó el plomero. Digamos, el dinamismo que tiene una obra en construcción es lo que la hace tan dulce desde el punto de vista de seguridad e higiene. Los riesgos van variando. No es una máquina envasadora de producto que el operario va todos los días ahí y esa máquina funciona de la misma manera, saca el mismo producto durante 8 horas. La obra en construcción, como principal riesgo para mí, es ese dinamismo que tiene. Hoy tenemos 4 trabajadores, mañana de golpe y raje tenemos 15 personas dentro, digamos, de la obra en construcción. Entonces eso hace realmente de que la obra en construcción tenga esa adrenalina que le decimos nosotros y que nunca te vas a encontrar con el mismo escenario. Y eso hace lo lindo, digamos, de esta industria, de la industria de la construcción. También tenemos actividades que involucran grandes riesgos, digamos, obviamente, las excavaciones, las demoliciones, los trabajos en altura, el uso de máquinas y herramientas eléctricas, digamos, realmente hace a que la actividad sea riesgosa, el uso de equipos mecánicos como grúas, como autoelevadores, podemos llegar a tener distintas plumas de movimiento. Por lo tanto, estas principales acá, yo puse lo principal, estas 5 actividades suelen ser por ahí las que más riesgos tienen, digamos, dentro de la industria de la construcción. Podemos llegar a tener distintos accidentes, atropellamiento de vehículos cuando se ejecuta una actividad en la vía pública, accidentes por corte de manos con sierra, proyecciones de partículas, caídas en altura, caídas de materiales, digamos, de la obra. Podemos llegar a tener desmoronamientos o derrumbes, podemos llegar a tener accidentes en material transportado. Hay muchísimas posibilidades, digamos, por distintos factores de tener accidentes en la industria de la construcción. ¿Por qué motivo? Porque realmente tiene ese dinamismo que no todos los días es de la misma manera y no todas las obras se hacen con el mismo equipo de trabajo.
Hoy un encargado puede llegar a tener 10 personas que durante 6 meses siga trabajando de la misma manera con esa. Y de rompe y raje, como le dije recién, vuelvo a repetir, tenemos 50 personas. Por lo tanto, el foco que él tenía sobre 10 personas controlando las normas de seguridad se amplía mucho más. Y eso no es que es pausado, paulatino, es decir, mañana entran 5, pasado 5 más, no. Mañana te entran 40 personas y tenés que darle actividad y tenés que controlarlo, que trabajen, cumplan con su norma de seguridad. Por lo tanto, es muy importante que nosotros ahí, como soporte técnico, digamos, esos primeros días, hasta que el supervisor, digamos, realmente se adapte, o el capataz se adapte a todo ese equipo de trabajo que entró de golpe a trabajar, estemos haciendo foco y ayudando en la normativa de seguridad. Tanto el técnico que está en obra como el responsable de seguridad. Y no sirve de nada, digamos, como responsable de seguridad ir 1 vez, 2 horas por semana en una obra en construcción. Por eso, ustedes fíjense en que en el decreto 1338, las horas profesionales que son mensuales para una industria, ya sea una curtiembre, una carpintería, una metalúrgica, pasan a ser semanales para un profesional que está, digamos, en la industria de la construcción. Si a mí me dice que en una carpintería yo tengo que ir 4 horas por mes, muchas veces pasa que en la construcción te dice vos tenés que ir 4 semanas. A modo de ejemplo lo digo. Entonces, es muy importante, digamos, que nosotros entendamos qué tipo de accidentes pueden pasar para poner el foco en el control diario. Nosotros podemos hacer un análisis de todos los riesgos que tenemos cuando ejecutamos el programa de seguridad, pero eso cambia, digamos, rutinariamente cuando lo llevamos a la práctica. En la práctica, decíamos, teníamos posibilidades de caída en altura. Cuando diseñamos, el programa de seguridad, dijimos que teníamos riesgo de caída en altura. Pero cuando pasamos a la práctica, ahí tengo 3 tipos que se pueden caer. Entonces es muy importante que ahí hagamos foco para mejorar esa situación, digamos, en el día a día, digamos, cuando estamos caminando la obra. Para mí esto es fundamental. El orden y limpieza, junto con el dinamismo que tiene una obra, es fundamental. Si ustedes pueden ver acá, en el centro de la imagen, esta obra donde abrieron cimiento, es una obra que está ordenada, señalizada en sus extremos, tiene su montaña de escombros, tiene su montaña, digamos, de tierra. Es una orden que uno puede entender cómo sigue el layout de esa obra. En cambio, si nosotros nos encontramos con las fotos que están alrededor, maderas con clavos, hierros cortados, tirados por todos lados, barras de hierro sin señalizar, resto de envase, digamos, ya sea de productos químicos, de nafta, que por ahí se utiliza mucho en las obras, todas esas situaciones llevan a que el orden y la limpieza de una obra se pierda y automáticamente sea generador de riesgo, digamos, dentro de lo que es el ámbito laboral del día a día. Lo que nosotros tenemos que buscar es, primero de todo, siempre se habla, digamos, cuando se empieza a diseñar un obrador o cuando se empieza a diseñar un lugar de trabajo, ¿cuál va a ser el layout de trabajo? Cuando llegue el hierro, ¿dónde lo vamos a colocar? Acá. Las maderas que van sacándoles del encofrado, ¿dónde lo vamos a colocar? Acá. A veces los espacios son muy reducidos. Hoy por hoy en un frente de 12 por 30 te hacen hacer un edificio y los espacios... Pero ahí está nuestro foco para, junto con el encargado, consultando, preguntando, desafiándolo de buena manera, decirle, ¿a dónde podemos poner el hierro? ¿A dónde podemos poner la madera? ¿Podemos poner una señalización? ¿A dónde vamos a colocar los envases vacíos? Porque realmente eso hace al layout de la obra y el orden y limpieza es para mí el punto principal en la prevención de accidentes en la obra en construcción. Y si no, fíjense en acá, como riesgo potencial a veces, esto es una imagen sacada de obra, literalmente. En un edificio se estaba trabajando, sacando un encofrado, estaban trabajando también personal de electricista, y fíjense todo lo que está tirado, digamos, en el sector de trabajo. Esto da un tropiezo, un golpe, y es muy importante, digamos, que nosotros tengamos el foco y el ojo, digamos, para darnos cuenta de esto y prevenir, digamos, distintos accidentes por golpe o caída dentro de una obra. Algo muy importante, esto que ustedes ven acá, a la derecha abajo, son 2 fotos de una obra, de un obrador que estaban haciendo suelo cemento. Esto es una planta de suelo cemento donde se recibe la tierra, hacen el primer filtrado de tierra, y fíjense el diseño de seguridad donde la persona trabajaba. Tenía una pasarela y todos estos hierros saliendo hacia el costado. Le digo, me acuerdo patentemente, lo fuimos a visitar, y me dice, sí, dice, licenciado, esta situación está muy complicada, mire cómo está mi pantalón. Lo había enganchado
al pantalón con los hierros que sale, digamos. Nosotros como responsables técnicos de la obra tenemos que darnos cuenta de estos riesgos. No puede ser que esa persona trabajó durante 4 meses con esos hierros poniéndose a que se podía tranquilamente tener una herida cortante a la altura de la rodilla. Entonces, hay situaciones que se nos pueden acumular, esto es una acumulación, digamos, y nosotros lo tenemos que resolver rápido, pero esto, una vez que nosotros pusimos en marcha la planta, tenemos que darnos rápido cuenta de estas situaciones. No se nos pueden pasar. Y no es algo muy difícil de solucionar. Con un martillo y un cortafierro y una moladora se solucionó este punto. Entonces, es muy importante nuestro foco técnico y el buen diálogo con la gente, digamos, para poder encontrar soluciones. Nosotros no vamos a ir con el martillo y el cortafierro a doblar eso, pero sí tenemos que tener el feedback puntual, con quién hablar, en el momento puntual para solucionar esto, y el modo puntual de decirlo. Nosotros como profesionales de higiene y seguridad tenemos que trabajar mucho en el modo, lo dice una persona que realmente lo sufrí mucho cuando arranqué. Yo a veces iba, lo digo como una experiencia que he vivido, al choque en algunas situaciones y siempre perdí. Con una persona conversando, empecé a dar una vuelta de giro, en saber negociar alguna cosa, y realmente yo creo que he obtenido, digamos, muy buenos resultados, digamos, de la gente, digamos, con la que estoy trabajando actualmente. Por lo tanto, el riesgo de golpe es muy, pero muy importante, digamos, de poder gestionarlo dentro de las obras. Aprisionamiento de cuerpo, de pie y de mano. Yo no puedo entender, y ahí es donde tenemos que trabajar técnicamente con los directores de obra, con los arquitectos, con los ingenieros. Yo no puedo entender hoy cómo todavía se siguen cayendo losas en las obras de construcción. Realmente no puedo entender, digamos, por qué se nos sigue muriendo gente, y lo hablo a nivel país general, se siguen cayendo losas y muriendo jóvenes que están trabajando, digamos, en la obra de construcción. Entonces es un foco muy importante para trabajar, es una etapa muy crítica de la obra cuando se funde losa, hacer un cálculo, la legislación lo marca muy bien, de todos los puntales que nosotros tenemos que colocar. El aprisionamiento cuando se colocan, ahí puse algunos ejemplos, cuando se colocan tuberías, es muy importante. Acuérdense que la persona que está embocando los 2 caños, digamos, ahí, tiene la mano, tiene una pierna en el medio, y el que lo empuja del otro lado tiene una máquina. La fuerza de la máquina es terrible. Si nosotros metemos la mano ahí, y lo más probable es que algún dedo se pueda amputar. Por lo tanto, es muy importante la prevención, digamos, de todo lo que es aprisionamiento dentro de la obra de construcción. Y caída de objeto también. Fíjense en esa foto de las redes que tiene ahí, con pedazos de palet, con pedazos de puntales. Imagínense una persona que esté allá abajo, que aproximadamente debe haber 15, 18 metros, digamos, de altura. Lo mata directamente. Y nos sigue pasando. Acá en Santa Fe también nos sigue pasando. En la zona nos sigue pasando. Hace muy poco, digamos, ha caído una losa, digamos, en una ciudad acá muy cercana, y ha matado a un trabajador de la construcción, un chico muy joven, 23 años. Y nos ha pasado, digamos, que hace muy poco en un edificio muy famoso de Santa Fe, se cayó una pared, digamos, de 6 metros de altura. Gracias a Dios lo contuvo la pantalla de contención de chapa que tiene el edificio. Si no, mata al tipo que pasa abajo, lo mata. Entonces, esas situaciones es la que yo digo que tenemos que trabajar en conjunto entre los profesionales que gestionan y llevan adelante la obra, todo el personal civil, que le digo yo, y todo el personal, digamos, desde el punto de vista de seguridad. Siempre en buenos términos, ayudándonos, negociando, viendo cómo podemos mejorar una situación. Manejar el apuro de la obra es muy importante, digamos. Yo veo que a veces hay días que se relaja mucho y hay días que todo el personal anda como loco, digo yo, en la obra. ¿Qué está pasando? Los tiempos no están llegando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho foco como técnico en seguridad en la obra. Caídas a diferentes niveles, digamos. En la obra en construcción pasan muchísimas cosas, digamos, positivas, y también oportunidades de mejora muy grandes. Ahí hay algunos ejemplos, digamos, fue todo del tiempo de personal. Fíjense en cómo están, a dónde está parado esa persona en el mixer, digamos, están armando una base, dónde está parada esa persona, digamos, no puede estar parada en esa situación. Andamios en la foto del centro atados con alambre, digamos, ahí tiene que tener una tuerca, porque lo que va a salvar ahí arriba es la vida de una persona.
El tipo que está parado ahí en un tanque de fuel oil. El tanque de fuel oil está hecho en un obrador, digamos, de obra vial. No puede estar parado ahí, no es una plataforma segura de trabajo para que la persona esté ahí. Entonces tenemos muchas situaciones de caída a diferente nivel en una obra en construcción. Se generan muchas debido al dinamismo que tiene y es donde nosotros tenemos que hacer foco, digamos, de que lo que está bien, lo que está mal, hasta dónde yo puedo permitir una situación y hasta dónde no. Obviamente que uno con el correr del tiempo va teniendo experiencia y va teniendo cintura hasta dónde, digamos, largar rienda y hasta dónde no. Pero cuando yo arranco, ¿qué hago cuando arranco? ¿Cómo arranco? ¿Cuándo sé si puedo permitir eso o no? Es ahí donde ustedes tienen que apoyarse en el círculo de profesionales con el que estén trabajando. No tengan vergüenza aquellas personas que están arrancando de levantar el teléfono y decir, che, Nicolás, che, Fernando, che, Maximiliano, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo resuelvo a esto? Nadie aprendió sabiendo, nosotros nos hemos equivocado. Realmente yo he pasado por accidentes, he pasado por situaciones, digamos, donde tuve que discutir con gente y perder, y todas esas cosas uno lo van formando. Entonces, mi situación muchas veces es transmitirle a todo, y estoy a disposición, por eso le puse el teléfono adelante, el email y demás, para pregunten lo que ustedes crean necesario. No hay preguntas tontas, sino tontos que no pregunten. A mí me dolería mucho que cualquier persona que está escuchando esta charla, digamos, diga, por no consultar algo, por ahí tenga que sufrir un accidente, porque no es lo más lindo de todo. Bien, entonces tenemos distintas caídas a diferente nivel. Lo que ven ahí arriba también están comenzando, digamos, con la ejecución de un puente. Son todas obras que uno, fotos de obra que uno va sacando, escaleras por ahí, las escaleras que se hacen en obra en mal estado. También tenemos atrapamiento, y esto es un punto muy, pero muy importante, y realmente voy a contar una experiencia que me pasó en una obra en construcción, donde no se le da a veces la importancia que tiene este tema del atrapamiento. A mí me pasó ser auditor de una empresa que me contrataba para ir a hacer una auditoría, sacar una imagen, cómo estaba la situación, y después su equipo de seguridad, junto con el equipo de mantenimiento, le iban trabajando. Fuimos a un obrador de obra vial, una zaranda, digamos, de piedra, fuimos a mirar, verificamos todo, digo, acá hay un punto de atrapamiento grande. Sí, bueno, perfecto, sacamos fotos, hicimos el informe, todo, y realmente a los 3 meses no hicieron nada y una persona perdió un brazo. Realmente un chico de 24 años, digamos, en su momento tenía 25 años, eso fue hace 2 años, tiene 26, por no poner una protección. Fíjense en acá, como ustedes ven, correas sin protección, manchones de bombas sin protección, sierras circulares artesanales que en las obras se ven muchísimo sin las protecciones pertinentes. Hay mucho riesgo con el atrapamiento, por ahí no le damos la importancia que tiene, y el atrapamiento es muy importante, digamos, en la industria de la construcción. Porque muchas veces vemos, eso sí, no pasa nada, enfoquémonos en que el operario tenga el casco. El operario tenemos que enfocarnos en que tenga el casco, pero realmente tenemos que enfocarnos que también dice, nuestra resolución en el decreto 351 nos dice que toda máquina que se instale tiene que tener su protección. Por lo tanto, es muy importante el punto de corte, atrapamiento con máquina. Riesgo eléctrico, bueno, acá tenemos para hacer un dulce, digamos, en la industria de la construcción. Yo creo que es un riesgo que no cumplir con la reglamentación vigente, malas instalaciones, falta de protecciones. Ustedes ven, son todas fotos que uno sacó en distintas obras. Cableado sobre el agua, unipolar. Estaban enterrados 20 centímetros solamente. Falta de continuidad en los circuitos eléctricos. Uno cuando mide, fíjense que la puesta a tierra llega acá, pero el toma de abajo ya no lo tiene. Tableros dados. Contactos directos que se pueden ver, digamos, en un toma corriente. Cables que se conectan directamente, digamos, sin pasar por un enchufe. Toda la seguridad es ahí donde nosotros tenemos que estar como responsables de seguridad. Y estas cosas realmente empezar a detectarlas, empezar a medir lo que son puesta a tierra, empezar a medir si tenemos el disyuntor y la llave termomagnética, medir si salta dentro del tiempo y la corriente de disparo pertinente, disyuntor diferencial.
saber como profesional qué tengo que tener en cada instalación colocado. Yo como profesional no puedo permitir que una persona coloque una puesta a tierra de esta manera, teniendo solamente enterrado 20 centímetros y el resto todo fuera de orden. Esto tiene que estar bien colocado. Hay muchísimas cosas, digamos, en la parte eléctrica por mejorar en las obras de construcción. Y está en nosotros informar. La gran mayoría de las constructoras hoy tienen su electricista. Entonces, si nosotros mostramos la realidad, mostramos que este toma para una obra de construcción debe valer con un precio súper elevado, 1.000 pesos. Y realmente es muy importante que nosotros lo podamos detectar, informar para ver cómo lo podemos solucionar. El riesgo, digamos, dentro de lo que son demoliciones es muy importante, la falta de señalización, la parte de apuntalamiento de obra, el no uso de elementos de protección, digamos, dentro de una demolición. Fíjense en esa persona, se sacó la foto, saqué y fuimos a parar la obra de inmediato, estaban trabajando en altura, sin estar atados, parados sobre una viga de 30 centímetros que estaban demoliendo el techo de la losa, o sin estar trabajando así. Y el supervisor parado 3 metros al lado, mirándolo. Entonces ahí es donde marco el ejemplo que teníamos que pedir y charlar con la gente. Para mí, entender por qué ese supervisor, y muchas veces me ha pasado de no me di cuenta, realmente no lo entendía de esa manera, como te lo dicen de buena manera y después también tenés el que te dice no me di cuenta y se lo dijiste 20 veces. Entonces tenés dos personas, el que no se da cuenta porque quiere y el que no se da cuenta porque realmente no lo sabía. Nosotros le damos el concepto técnico, el concepto teórico de cómo tiene que ser, y de esa manera, digamos, la persona ayuda, digamos, a trabajar a su equipo. Hay supervisores que dentro, principalmente aquellos que son de 45 para arriba, yo le digo, tienen una perspectiva de la vida ya distinta. Entonces dicen, che, no, pará, vamos, no se me puede morir un pibe de 23 años porque la losa no está apuntalada. Y discuten con los encargados de obra, discuten con los directores, discutir en buena hora, no digo discutir de pelearnos y demás, sino yo no la voy a fundir si vos no ponés los puntales como corresponde, porque después pasa lo que hoy vimos, digamos, de que realmente la gente se sigue accidentando por demoliciones o por fundiciones de losa que no están bien sustentadas. Las excavaciones hay muchísimos riesgos también, digamos, el tema de falta de protecciones. Este accidente que ustedes ven acá abajo, yo lo saqué en una foto que saqué de internet, pero en una obra vial me pasó, digamos, de que la persona lo pisaron con una mini cargadora de la misma manera. Yo no tenía foto, pero saqué esta porque de la misma manera que le pasó a la persona, que está parada esa foto de la imagen, decir, pero ¿cómo lo va a pisar una mini cargadora? Lo pisó una mini cargadora por hablar ahí. Salió, digamos, hacia adelante la mini cargadora y la persona tenía los pies ahí y lo pisó la punta. Hago yo el botín, hago yo el dedo, todo, por una situación de esa. Entonces, siempre es importante, como una norma de seguridad, cuando yo tengo una máquina en movimiento, tener una distancia de 2,5, lo que se extiende el uso, digamos, de la máquina con la que trabajo. También, digamos, es importante que en toda excavación tengamos escalera de acceso, de retiro, que las personas tengan una línea de vida en el interior. Si llega a haber una demolición, yo con la línea de vida sea donde está, digamos, la persona enterrada. Tener, digamos, todo lo estaqueada, digamos, las posibilidades de derrumbe. En caso de que no puedo estaquear, poner un cemento pobre, puedo hacer una pared de cemento pobre, puedo hacer una excavación con un ángulo 45 para evitar los desmoronamientos. Digamos, hay mucho para hablar en excavación. Diré un par de tips, digamos, como para que ustedes entiendan la importancia que tiene, digamos, la excavación en una obra. Montacarga de personas. Acá puse dos cosas que realmente me parecieron muy buenas. Sección de todo lugar y bloqueo, digamos, de todo hueco de escalera. Es muy importante porque hoy por hoy te encontrás en los montadores de personas o en los montacargas de que el hueco está abierto, sin señalizar. Hay huecos cuando van fundiendo las losas de los edificios, te dejan todos los huecos abiertos. Con la posibilidad que ante un descuido, una persona que está pasando el lugar puede llegar a caer. Si no, ¿cómo va a pasar un accidente? Pasan, chicos. Realmente pasan y bueno, es triste.
Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos todo bloqueado, los huecos abiertos y principalmente los accesos, digamos, a los montacargas de personas y montacarga de carga propiamente dicho. Señalización y cartelería de obra es muy importante también, digamos. Fíjense, esta obra, una construcción de una caldera gigante que se estaba haciendo en Salta, en una empresa muy grande de Salta. Aproximadamente había 40 personas trabajando en todo este montaje. Fíjense la poca señalización que había de elementos de seguridad. No podemos tener en un tremendo montaje como esto que se estaba ejecutando un cartelito de seguridad que sea de esta manera. Tenemos que tener buenas señalizaciones, que me marquen a mí, como en este ejemplo de la zanja, tengo una zanja abierta, atención a pasar. Fíjense también que cuando tenemos un trabajo sobre la ruta o en un acceso vial o en una vía pública, es importante, el vehículo va a pasar acá, está señalizado, pasar a 20 km por hora, pero yo siempre recomiendo, si puedo, generar una distancia entre esta persona y el vehículo que va a pasar de 3 metros. ¿Por qué 3 metros? Porque yendo a 10 km por hora, un vehículo con carga, como decir un camión, necesita de 3 metros para poder frenar. Si pasaría algo, yo por lo menos con 3 metros tengo una distancia de seguridad que lo podría frenar. Es por eso la importancia, digamos, de señalizar la obra, tratar de dar una distancia de seguridad en caso que se pueda. Fíjense, hoy les mostraba, digamos, esto acá, lo que ven arriba a la derecha, es el mismo lugar donde estaban los hierros, que la persona, digamos, se rompió la ropa, la vestimenta. Aquí abajo todos los cascotes gruesos los tiraba directamente para abajo, para que después venga una máquina y lo saque. Y todas las personas tenían que acceder por esta escalera. Entonces, sacaba y tiraba sin mirar. Cualquier persona que accedía acá podría, sin ningún problema, tener un golpe, digamos, con uno de estos bodoques de tierra, digamos, y cascote que estaba tirando la persona de arriba. Qué importancia de señalizar en este lugar para evitar de que nadie ingrese o que dé un aviso cuando va a acceder a la máquina o a la planta, digamos, que estaban haciendo suelo cemento. Bien, entonces es muy importante señalizar tanto los peligros, los riesgos, como los elementos de seguridad a utilizar en cualquier obra en construcción. Vestimenta, acá solamente quiero poner este incidente porque no hubo lesión en la persona, pero sí un susto muy importante. Esta es una persona que estaba molando en obra una estructura metálica y realmente con la moladora de este lado se agarró la ropa por tener toda la ropa suelta, camisa suelta, etcétera, giró por completo la moladora del otro lado y le pegó de este lado. Es decir, se enganchó del lado derecho de la persona, gira la moladora en el aire y le termina pegando. Como le pegó con el lomo, digámosle, de la moladora, le podría pegar con el disco y tranquilamente agujerearlo. Cortar, digamos, generar una herida cortante sin ningún problema. Por lo tanto, la importancia de cuando yo estoy manejando en movimiento, ya sea una sierra circular o una moladora al ladro, etcétera, toda la ropa empleada por los trabajadores tiene que ser, digamos, ajustada al cuerpo. Siempre ajustada al cuerpo, ropa adentro, camisa adentro, porque realmente pueden pasar estos temas de enganche y terminar generando un accidente en la persona. Bueno, cosas que realmente no tienen que pasar y situaciones que tenemos que tener en cuenta. Por ahí andamos mal apuntalados, como se puede ver en obra. Esto tiene que estar sobre una base firme. Gente soldando sin guantes de seguridad, tiene una máscara perfecta con un filtro bien, pero me estoy quemando las manos. Algo importante cuando nosotros montamos estructura metálica cerca de líneas de tensión. Nosotros en esta situación, acá tenemos una línea de media que está pasando, es muy importante que pidamos que se corte la tensión de esta línea con la empresa distribuidora. ¿Por qué? Porque a veces sin tocarlo yo puedo llegar a generar un arco eléctrico y generar, digamos, una descarga totalmente eléctrica hacia las personas que estén trabajando en la máquina. Por lo tanto, no es necesario muchas veces que la estructura metálica toque la línea eléctrica para recibir una descarga. Muchas veces, si yo me acerco a una distancia de seguridad que realmente puede ser peligrosa, puede saltar un arco eléctrico y de inmediato, digamos, recibir una descarga en la persona. Esto es un trabajo en un montaje, digamos, de una empresa constructora que estaban montando unas chapas y demás, y algo que esa foto y paré la actividad por un tema. Esta persona estaba con una línea, con una soga de amarre fija, por lo tanto, digamos, si se caía,
iba a quedar, digamos, a una distancia que no iba a golpear contra el suelo. Pero ¿cuál es el error acá? No agarrarse del dorsal. Si esta persona cae, inmediatamente va a ser péndulo en horizontal, porque está agarrado de la cintura. Es importante que siempre las personas estén agarrados del dorsal, del anillo dorsal, con la finalidad de que quede en posición vertical. O si no, la misma caída inmediatamente lo va a llevar a que se ponga en horizontal y empiece a golpear, digamos, cuando esté cayendo. Entonces, muy importante también entrenar sobre el uso correcto del arnés de seguridad. Y esto es un poco, digamos, lo que digo yo, de lo que nos pasa cuando el accidente ya pasó. No encontré, sabía que iba a pasar eso. Yo sabía que esto iba a pasar. Todos nos apenamos. Si nosotros lo conocíamos a Juan, yo sabía que no tenía que hacerlo de esa manera. Le dije 3 veces a Juan, empiezan todos los lamentos cuando el accidente está. Hay muchas situaciones que nosotros como profesionales podemos ir trabajando de a poquito, digamos, con los equipos de trabajo que tenemos en la construcción para ir mejorando. Está en nuestras manos, está en nuestras ganas, está en nuestras intenciones, digamos, de superarnos, de preguntar. Ninguno sale de la facultad, lo digo por mi propia experiencia, con todos los conocimientos, pero si uno tiene ganas, realmente yo estoy convencido que el que eligió esta profesión la eligió y es hermoso. El que se anima a los desafíos, el que se anima al natural de las personas, esta profesión es espectacular. Y para prevenir esto realmente es que tenemos que trabajar en el día a día pensando profesionalmente, a conciencia, digamos, consultando. No todos sabemos todo, consultar. Hay gente que sabe más de construcción, hay gente que sabe más de la industria farmacéutica, hay gente que sabe más de la industria química, pero todo esto lo podemos prevenir. Desde ya, muchísimas gracias a todos. No olvidarse, digamos, de que siempre nuestra familia nos está esperando. Debemos cuidarnos. La familia siempre nos está esperando, siempre hay alguien que nos está esperando. Y ese es el mensaje que a veces le entra muchísimo a la gente, pensar en su familia. Bien, muchísimas gracias a todos. Y bueno, acá le pedí a los chicos, digamos, del MNR, solamente un homenaje. Para el que no lo conoce, ese es el ingeniero Omar Mainardi, es una persona que, bueno, ya no está entre nosotros, pero es la persona que a mí me formó y yo quería darle un agradecimiento. Hoy no lo tenemos en vida, pero contarles que realmente esa es la persona que a mí me formó como técnico en su momento, como licenciado, y trabajamos muchos años juntos, y realmente el mensaje de él fue siempre conversar con la gente, explicar a la gente, transmitir lo que sabés, y nunca te quedes con nada, porque realmente somos aves de paso en esta vida, y lo que vos aprendés puede ayudar a salvarle la vida a otros. Así que bueno, pequeño homenaje para que lo conozcan, aquel que capaz ya lo conoce, bueno, recordar, digamos, un excelente profesional, y mis agradecimientos a todos, y quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran ahora en la capacitación. Muchísimas gracias. Hola, Nico. Hola. Hola, ¿cómo estás? No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí que quiera hacerlo. Sí, no tengo problema en compartir el Power. Si alguien quiere abrir su micrófono, bienvenido, hacemos una charla, no hay ningún problema. Sí, ahí te estaba... No sé si hay alguna pregunta por ahí, las chicas del centro. Migrar de mi ciudad 2 veces, digamos, por trabajo. Una me tocó migrar a una ciudad y otra me tocó fuera del país por trabajo también, y realmente es muy, pero muy importante, digamos, a veces las decisiones que tenemos que tomar con respecto al tema de las cosas no se están haciendo bien, ¿qué hago yo? Eso es lo que vos por ahí entendí, digamos, de la pregunta de Mateo. Mateo, yo te recomiendo lo siguiente en esa situación. Te voy a poner un ejemplo. Yo fui a trabajar en un frigorífico donde las condiciones de la red de incendio estaban detonadas, literalmente detonadas. Por lo tanto, bueno, hicimos un informe y en el depósito de cartón de ese frigorífico había 4 millones de pesos en ese momento.
y acomodar la red de incendio valía 250.000 pesos. Te lo digo con números claros porque es lo que me pasó. Yo ingresé a trabajar en junio ahí, lo planteamos, había un índice de accidentes muy alto, planteábamos mejoras y no se solucionaban, pasó todo junio y todo julio. De tanto que trabajé ahí, me pasó un accidente, una amputación en el medio, dije, la política de la empresa no es trabajar en seguridad. Y tomé coraje y abandoné. La empresa me había pagado casa, viático, transporte, comida, obra social de primera, y me terminé yendo. Me fui el 30 de julio de ese año, el 28 de agosto salen los diarios el depósito quemado en su totalidad, completo. Y realmente a veces cuesta, porque a veces uno está conforme con el sueldo y demás, pero a veces hacer un paso al costado no está mal cuando yo tengo que trabajar como profesional en alguna empresa. Y no quedarme porque me pagan, porque a fin de mes tengo el sueldo, porque tengo la obra social. A mí me costó conseguir trabajo posterior a esa salida, pero cuando yo el 28 de agosto vi que ese depósito se incendió, dije, qué decisión asertiva tomé. Porque iba a quedar totalmente, digamos, con una responsabilidad muy grande si yo sabía que las mangueras estaban pinchadas, por ejemplo, te digo, de incendio. Entonces, esas cosas es importante a veces decir, che, pero la empresa gastó un montón en traerme hasta acá. Y bueno, pero yo no me voy a exponer, digamos, profesionalmente en eso. No sé si por ahí aclaro la pregunta, Mateo. ¿Y cómo llevan las medidas de seguridad con esto del COVID y cuáles son las medidas? Bueno, yo voy a dar un consejo acá, hay muchísimas medidas, pero mi recomendación, y lo estoy trabajando con casi todas las plantas, digamos, por suerte tuve la posibilidad de trabajar con plantas que tuvieron la posibilidad de seguir trabajando. La medida de coronavirus, para la prevención del coronavirus, yo lo que le recomiendo a todas las empresas y los protocolos que estamos creando para las empresas son basadas con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud de la Nación y de los servicios médicos de cada empresa. ¿Por qué solamente tomamos esto? Porque hoy vos buscás en internet y tenés para lavarte las manos así, 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 en 20 segundos, en 40. Algunos te dicen lavate las manos con alcohol, otros te dicen con alcohol en gel, otros te dicen con lavandina, otros te dicen con desinfectante. Entonces lo que nosotros tomamos como base es que para lo que es prevención es Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud de la Nación y Servicios Médicos de la empresa. Y es muy importante que el servicio médico esté asesorando en las recomendaciones del COVID. ¿Bien? No sé, de ahí, Dalila, más o menos si te respondí la pregunta, decime si hay algo más. Preguntaba si hay información sobre seguridad en laboratorio. Mauro, hay un libro de la UNL que está muy interesante, si lo quieren comprar, en la editorial de la UNL está, que es Seguridad en los Laboratorios. Está muy lindo y hay mucha información ahí. Aprovechen porque hay 2 o 3 libros de la UNL en seguridad e higiene que son interesantes por ahí para leer un poco de eso.